Bienvenidos, esta es la parte 2 del taller. Quedamos en el 10 y ahora vamos a seguir con el 11 hasta el 20. El punto 11 dice, se pide hacer un programa, pongamos aquí la cámara, de tal forma que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces, como vemos, hay una A aquí, una A aquí, luego esa está más cerquita de la otra, más cerquita de la otra, hasta que quedan entre el 39 y el 40. Entonces, el efecto es que voy a moverse las A. Para hacer este ejercicio vamos a tener en cuenta dos cosas. En la primera imagen aparecen como 2A por aquí, ¿cierto? Este aquí está en el 1 y este aquí en el 80, lo que significa que hay 79 espacios, 79 entre estos dos. Pero entonces luego esa A se va acercando y esa A se va acercando hasta que quedan aquí, que es en el renglón 39 y 40. Pero como hacemos que esté como moviéndose, como ven, esto no es en renglones aparte, sino en el mismo renglón. Entonces tenemos que hacer que después de que imprima esto, borre, imprima esto, borre, imprima esto y borre. Entonces, para tener algo así, el código sería, para esto vamos a tener tres instrucciones realmente. Una que nos va a imprimir A, una que nos imprime espacios, una que nos imprime A y espacios, A y espacios, 2, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ir cambiando. Para que nos haga esto, entonces nos imprime una A, nos imprime los espacios, nos imprime una A. Entonces, estos espacios de aquí van a ser los mismos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, A, espacio, A y espacio. A, espacio, A y espacio. Bueno, ¿cómo hicimos? Entonces, en la función principal, entonces vamos a declarar unas variables. A, que A nos va a servir como contador, porque, por ejemplo, inicia en 1, entonces A donde nos tiene que quedar en 39. Entonces, menor a 40 y nos da hasta el 39. La variable B, que la vamos a utilizar luego aquí abajo para hacer unos espacios. La variable C, también vamos a hacerla para cuentas en general. Y la variable D, que son los espacios, que aquí es 79, que ya tenemos dos ocupados, entonces 77. Y el espacio como tal. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para la primera vez. Inicia A es igual a 1, entonces A es menor a 40, sí, entonces imprime una A. Luego va a los espacios. 1 es menor o igual a 77, sí, entonces ahí me imprime 77 espacios, me imprime una A. Entonces ya tenemos una A, todos los espacios y la otra A. Luego de eso me salta una línea. Cuando me salta de línea, me devuelve al inicio. Estaba aquí. Cuando salto de línea, no quedo aquí, sino que vuelvo aquí. Entonces ahí es donde digo que estos espacios de aquí son los mismos que los de aquí. Cuando llega aquí, salta línea, deja espacios. Entonces, digamos, imprime las A, espacio, imprime A, salta de línea, vuelve aquí. Entonces, así van quedando los espacios de aquí. System CLS, esto va a borrarlos, porque como se tiene que ver el movimiento, tiene que mostrarse unas A, luego se borran, luego otras A, luego se borran, y así se va borrando. Estas B, entonces ya tenemos esta saltada línea, entonces ya lo tenemos al principio, otra vez lo tenemos, el curso lo tenemos al principio, entonces esto deja los espacios correspondientes. B vale 1, B es menor o igual a C, que C vale 1, estamos haciendo para el primer ejemplo. Y B, entonces, a B le sumo 1, pero pues entonces ya no da. Entonces, como ven, en la primera nos dejaría una A, espacios y una A sin espacios. Luego salta, entonces cuando salta, digamos, ya está aquí. Entonces ya dejo un espacio aquí, entonces aquí va a haber una A, aquí van a haber espacios y aquí van a haber una A. Entonces, estas A están escaladas, ¿cierto? Digamos, aquí no es que esté disminuyendo uno por uno, sino que aquí ya disminuyó más o menos 5 y así. Y entonces, después de que hace todo el ciclo,
ya solamente mostramos 2A para esta parte de aquí, para la final, que nos va entonces a imprimir los espacios antes imprime las A. Entonces vamos a ver eso cómo se ve. Y ahí paró. Otra vez que enfocar esto un poquito aquí. Y ahí está el código. Ejercicio 12 es hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces tenemos aquí este triángulo, está escalado, entonces inicia en 1 hasta 25. Y de aquí a acá, entonces está el 80, inicia en el 80. Entonces vamos a tener en cuenta dos cosas. Lo primero que va a imprimir son espacios. Entonces en la primera, digamos, necesitamos 79 espacios. Y vamos a tener 25 filas. Ya teniendo esto claro, entonces el código quedaría así. Tenemos una variable para renglón, para cantidad que va a ser utilizada en general y para los espacios. Entonces ya sabemos que el renglón no puede pasar de 25, entonces inicia en 1 y va aumentando progresivamente de 1. Entonces vamos a imprimir primero los espacios. Espacios es igual a 1. Entonces en el primero necesito 79, pero este 79 debe ir variando porque para el primero necesito 79, pero para el segundo ya necesito menos y para el tercero necesito menos. Entonces para eso le vamos a restar el renglón, pero cuando le restamos el renglón entonces nos queda dando un espacio de menos, perdón. Entonces le sumamos un 1 para arreglar este error y también lo sumamos de a 1. Entonces por ejemplo aquí nos va a imprimir 79 espacios. Imprime la A, entonces la A, como ven, tiene que ver con el renglón. En el renglón 1 imprime una A, en el renglón 2 imprime 2A, renglón 3 imprime 3A, entonces por eso la podemos poner en función del renglón. Y lo mismo, aumenta de 1 en 1. Y se hace el salto de línea para terminar con esta figura, que es de 25 filas cuando arranca en el 80. En el código 13 nos piden hacer un programa que imprima lo siguiente en pantalla. Entonces esto es un triángulo que inicia en 1 hasta 13 y va disminuyendo de 1 en 1 por ambos lados. Imprime una P, en el segundo renglón una N, una L, una J, una H, una F y una D. Para hacer este código nos metemos al código ASCII entonces. P, N, L, J, H, F, D. Si nos fijamos en el código ASCII 80 es la P, 78N, L76, J74, H, F, D. Entonces sabemos que el código ASCII empieza en 80 y va disminuyendo de a 2 en 2. De esta manera llegamos a esta conclusión. Entonces vamos a tener los renglones que van a ser 7, como tenemos aquí, una cantidad para hacer en general, y la letra, que entonces este código es el que representa ASCII. Entonces va a iniciar en la P, el código de la P. En renglón 1, el renglón no puede ser mayor a 7, menor o igual a 7, y aumenta de a 1 en 1. Empieza la cantidad, entonces primero vamos a imprimir los espacios en blanco. En el renglón 1 no necesitamos, entonces 1 menor o igual a, entonces está 1 y 1, entonces como no es verdad, entonces no nos imprime ningún espacio. Saltamos a las letras, cantidad es 1, entonces en el primer renglón necesitamos 13, pero por ejemplo en el segundo ya necesitamos menos, necesitamos 11, entonces esto lo ponemos en función del renglón, la cantidad le sumamos 1, que imprima tipo char letra, entonces nos va a imprimir la letra a la que le pertenece este código, entonces ahí sería la P, imprime un espacio, entonces ahí ya estamos en el otro renglón, y letra menos 2, entonces ya no es la P, sino que es la N, y así sucesivamente para que nos dé este código. El 14 dice, hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces como vemos pues es muy parecido al anterior, pero entonces ya son todas la letra P y los espacios, entonces también es lo mismo, se imprimen primero los espacios y luego las letras. Entonces iniciamos en renglón, cantidad, renglón va a ser 1, no puede pasar de 7, entonces
1 es menor o igual a 7, sí, entonces va a entrar. 1 es menor a renglón que es 1 más 2, 3. 1 es menor que 3, sí, imprime un espacio. Hace el incremento de la cantidad de 2. 2 es menor que 3, sí, hace un espacio y suma. Entonces ahora la cantidad es 3. 3 es menor que 3, no, es igual, pero no es menor. Entonces ya nos salta las P, que es lo que necesitamos. 2 espacios aquí y ahora necesitamos que nos imprima 13P. Entonces vamos a poner esto aquí. Y dice, cantidad inicia en 1, cantidad es menor o igual a 13 menos el renglón que estamos, que es el 1, por 2, 2, más 2, entonces ahí ya nos cancelaría este 2 con lo que hay aquí, entonces del 1 al 3, entonces ahí vemos que nos va a dar 1 menor o igual a 13, sí, imprime, 2 menor o igual a 13, imprime, 3 menor o igual a 13, imprime, hasta que llega a 3, entonces ya nos ha impreso estas 13P y salta una línea, para hacer ya el segundo renglón. Entonces, 2 menor o igual a 7, sí, entonces va a entrar 1. 1 es menor que renglón que estamos en 2 más 2, 4, entonces ya va del 1 al 4. 1 es menor que 4, sí, hace un renglón, sumamos. 2 es menor que 4, sí. 3 es menor que 4, sí. 4 es menor que 4, no, entonces como ya vimos, ya nos ha impreso los 3 espacios que necesitamos aquí. Ahora pasamos a las P. Entonces, cantidad 1. 1 es menor o igual a, entonces ahora 13 menos renglón que es 2, 2 por 2, 4, más 2, entonces 13 menos 2, 11. Entonces 1 menor o igual a 11, sí, imprime P. 2 menor o igual a 11, sí, 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 y nos ha impreso las 11P que necesitamos aquí. Salta línea y así sucesivamente para que el código nos dé esto. Ejercicio 15 es también la misma figura que ya hemos estado haciendo, pero ahora sin espacios también, del 1 al 13, y los espacios aquí van aumentando de 1 en 1 por renglón. Entonces, de esta manera nos queda así el código. Tenemos variable renglón y cantidad, entonces para el renglón 1, 1 menor o igual a 7, sí, entonces va a entrar 1 menor o igual a renglón que es 1, menos 1, 1 es menor que 0, no, entonces no nos imprime espacios y nos salta P, que es lo que necesitamos, no necesitamos espacios, ahora necesitamos 13P, empieza en 1, 1 es menor o igual a 3, entonces tenemos renglón por 2, entonces nos da 2, entonces menos 2 más 2 nos queda 13, entonces 1 menor o igual a 13, sí, imprime P, sume, 2 menor o igual a 13, sí, entonces aquí ya nos va a imprimir las 13P y el renglón, entonces ya estamos en el renglón 2, nos tiene que dar un espacio, 11P, renglón 2, 2 es menor o igual a 7, sí, entonces 1 menor o igual a 2 menos 1, entonces 1. 1 menor o igual a 1 es igual, entonces imprime un espacio. Luego suma 2 es menor o igual a 1, no, entonces ya baja, que es lo que necesitamos, un espacio. Y ahora vamos con las 11P. Entonces inicia en 1, cantidad, entonces 13 menos renglón que es 2, 2 por 2, 4, entonces menos 4 más 2, entonces queda 13 menos 2, 11. Y entonces así nos va a dar 1 menor o igual a 11, sí, imprime P, suma 2 menor o igual a 11, sí, imprime P, y así sucesivamente hasta tener las 11 que necesitamos. Salta renglón y así se sigue haciendo para que nos dé esta figura. Para el ejercicio 16 nos pide hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces está esta figura, pero como podemos ver hay un patrón entre la fila 1 y 7. Deja, imprime una A y 5 espacios. Imprime una A, 5 espacios, A y A. Lo mismo pasa entre la 2 y la 6. Imprime 2A, 3 espacios, 2A y 3 espacios. 3 y 5 también imprime 3A, un espacio, 3A y un espacio. Y la única independiente sería la fila 4. Entonces, teniendo esto en cuenta, el código lo podríamos hacer de esta manera. Definimos una variable renglón, entonces
Ya sabemos que el renglón no puede ser mayor de 7, son 7 renglones en total. Entonces, si es renglón 1 y renglón 7, entonces va a imprimir A con 5 espacios y A y un nuevo y salta línea. Si es renglón 2 o 6, entonces me imprime 2A, 3 espacios y salta línea. Si es renglón 3 o 5, me imprime 3A, un espacio, 3A y salta línea. O si es el renglón 4, entonces que me imprima las 7 seguidas. Con este código, la figura nos queda así. El ejercicio 17, que es imprimir en pantalla esta figura. Entonces va a ocurrir lo mismo que con las otras figuras. Hay un comportamiento entre la línea 1 y 7, que son 9 espacios, una letra. En el 2 y el 6 son 8 espacios, 3 letras. Renglón 3 y 5 son 7 espacios, 5 letras. Renglón 4, que es el independiente, 6 espacios y 7 letras. Entonces el código de esta sería: vamos a definir renglón, espacio y cantidad. Cantidad va a ser la variable para las letras, por así decirlo. Entonces ya sabemos que el renglón no puede ser mayor que 7. Si el renglón es 1 o es 7, entonces va a dejar 9 espacios y cantidad 1, entonces una letra y 9 espacios, que es lo que tenemos acá. 9 espacios y una letra. Si es renglón 2, 8 espacios, 3 letras. Renglón 3 o 5, 7 espacios, 5 letras. Renglón 4, 6 espacios y 7 letras. Entonces ahora aquí empieza los ciclos. Declaramos una variable A que nos va a servir como un contador. Entonces A debe ser menor o igual a los espacios que van a variar, depende del renglón, y imprimo el espacio y hay un incremento de 1. Lo mismo pasa con B. B menor o igual a cantidad, que también va a ser diferente para cada uno de los renglones, y hay un incremento de 1. Luego de que hace todo esto, hace una nueva línea y así es como quedaría el código para que nos imprima esta figura. El ejercicio 18 dice hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces aparece esto que es como una V. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Aquí se van a contar espacios, letras, espacios y letras. Y esto de aquí pues ya es un new line. Entonces, teniendo en cuenta esto, el código sería así. Tenemos unas variables que son renglón, que nos va a contar esta parte hacia abajo, que son 10. Por eso aquí luego tenemos que el renglón tiene que ser menor a 10 y va aumentando de 1 en 1. Luego izquierda y cantidad de espacios. Estas dos variables las vamos a utilizar para este lado de aquí. Izquierda va a ser como un tipo de contador y cantidad de espacios nos va a calcular cuántos espacios necesitamos para el primer renglón, para el segundo renglón y para el tercer renglón, y así sucesivamente. Como vemos, esta variable va a ir aumentando de 1 en 1 por renglón. Luego tenemos centro y cantidad de espacios, entonces estas dos también se van a relacionar. Centro va a ser un tipo de contador y cantidad de espacios para esto de aquí. Inicia en 17 y va disminuyendo de 2 en 2. Entonces vamos a empezar con el código. Como dije anteriormente, entonces son 10 renglones. Entonces vamos a tener aquí el for, que se va a repetir, va a sumar de 1 en 1 por cada renglón. Luego inicia con el contador de la izquierda. Izquierda debe ser menor a la cantidad de espacios. Cantidad de espacios inicia en 0. Entonces en el primer renglón, por ejemplo, no tenemos ningún espacio, como se ve aquí. Luego vamos a imprimir una letra. En cada renglón se imprime solo una letra. Y esta parte va a ser una completa. Y esta otra, hasta aquí, va a ser la otra. Luego vamos a pasar a los espacios del centro. Centro debe ser menor a la cantidad de espacios. Luego, si el renglón es menor a 9, nos va a imprimir una Z. ¿Por qué? Porque toda esta parte de acá es una, entonces hasta acá nos imprime la Z. Porque cuando llegue a ese renglón igual a 10, pues ya no la vamos a necesitar que nos imprima otra aquí. Y la cantidad de espacios a la izquierda aumenta en 1. Y a la cantidad de espacios del centro le vamos restando 2. De esta manera el código queda así. Ejercicio 19. Hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Entonces,
Como vemos, esta es una figura muy similar a la que hicimos anteriormente, pero entonces ahora van a cambiar dos variables. La cantidad de espacios a la izquierda va a ir disminuyendo y los espacios del centro van a ir aumentando también de 2 en 2. Entonces el código es muy parecido al anterior y queda así. Entonces, como ven, vamos a tener las mismas variables que en el anterior, pero entonces cantidad de espacios ahora va a iniciar en 9, porque como vemos necesitamos primero 9, y cantidad en el centro, entonces va a iniciar en 0 y va a ir aumentando. Entonces, para renglón 0, también que sea menor o igual a 10, y cada vez que se haga el ciclo va a ir aumentando el renglón de 1 en 1. Entonces, izquierda, que va a ser el contador, debe ser menor a cantidad de espacios izquierda, entonces debe ser menor a 9. Aquí ya nos va a imprimir los 9 espacios que necesitamos para el primer renglón. Nos imprime una Z, si el renglón es mayor a 0, y ahora vamos a volver a contar los espacios de aquí del centro. Entonces, centro, que va a ser el contador, 0 es menor o igual a cantidad de espacios que la tenemos en 0, ¿sí? Entonces nos imprime. Luego tenemos una Z y nos salta en un line. Y aquí en la última parte tenemos que si el renglón es mayor a 0, entonces nos va a aumentar la cantidad de espacios en 2, es decir, cuando ya estemos aquí, entonces nos va a ir sumando de 2 en 2 para la cantidad de espacios. Pero si es 0, como ven, no necesitamos ninguno, entonces queda en 1. Y a la cantidad de espacios a la izquierda le vamos a ir restando de 1 en 1. Necesitamos 9 para el renglón 1, 8 para el renglón 2, 7 para el renglón 3 y así sucesivamente. De esta manera el código nos quedaría así. Ejercicio 20. Hacer un programa de computador que imprima esta figura. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Espacios y número de letras. Pero como ven, hasta una parte se va a repetir un patrón y luego en la otra parte el patrón cambia. ¿A qué me refiero? Aquí la cantidad de espacios va a ir disminuyendo de 1 en 1 y las letras aumentando de 1 en 1. Pero cuando llega aquí, los espacios van aumentando de 1 en 1 y las letras disminuyendo de 1 en 1. Entonces, con esas conclusiones, el código quedaría así. Entonces, vamos a definir estas variables que nos van a contar. Los renglones, que van a ser 11 renglones. La cantidad y letras están asociadas. Cantidad va a ser el contador para letras, que va a ir aumentando y luego disminuyendo. Y lo mismo para espacios y cantidad de espacios. Espacio nos va a servir como contador de cantidad de espacios. Entonces, 39 porque, como vemos para el primer renglón, necesitamos 39 espacios. Entonces, va a empezar con el for. El renglón 0, 0 es menor a 11, sí, entonces va a entrar espacios que están 0 espacios es menor a 39, sí, entonces ahí es donde nos imprime los 39 espacios. Luego necesitamos una letra A, y eso se ve aquí. Cantidad inicia en 0, 0 es menor a 1, sí, inicia, y nos pone la A, luego cantidad ya vale 1, 1 menor a 1, no, entonces ya nos da un espacio, una nueva línea, entonces ya tendríamos esta parte de aquí. Luego, entonces vamos a poner aquí una condición. Si el renglón es menor a 5, o sea, hasta aquí, 1, 2, 3, 4, entonces la cantidad de espacios reduce en 1 y letras aumenta en 1. Pero cuando ya es igual o mayor a 5, entonces la cantidad de espacios aumenta en 1 y las letras disminuyen en 1. Como ven, estas dos operaciones van a ser contrarias por lo que decía ahora. Hasta esta parte aumentan los espacios, disminuyen los espacios y aumentan las letras, y aquí aumentan los espacios y disminuyen las letras. Entonces, de esta manera el código nos quedaría así. Entonces, de aquí, entonces aquí ya hay 40 espacios. En el ejercicio 21, entonces como vemos, vamos a hacer una serie de operaciones, pero ¿qué es esto? Estos son las series de Taylor. ¿Qué es una serie de Taylor? Entonces aquí tenemos una explicación que dice: son el resultado de la suma de varios términos para formar resultados de estas funciones, como el seno, el coseno, la tangente. Entonces vamos a dividirlo por partes. Entonces la primera parte vamos a hacer e a la x. Como vemos, hay una similitud entre los exponentes y el número que tenemos aquí, el factorial. Entonces, factorial exponente 1, factorial 1, exponente 2, factorial 2 y así sucesivamente. Y tenemos pues un 1 que se suma al principio.
Entonces de esta manera el código quedaría así. Entonces vamos a tener una potencia, que es a lo que vamos a elevar el número, factorial que vamos a dar el valor de 1, veces 9, porque nos está diciendo que lo intentemos al menos con 10 valores de x. Entonces vamos a poner 9, este valor puede igual cambiar, y el resultado lo vamos a hacer en float, porque a la x no siempre hace un número entero. Entonces pedimos un valor para x y lo guardamos en x. Nos va a hacer un ciclo que nos va a contar las veces antes de que llegue a 9. Entonces 1 menor o igual a 9, sí. Entonces factorial, que se multiplica por factorial, que estaba en 1, por la potencia, que es 1, y nos da resultado, teníamos en 1 más POW. Esta función POW viene de la librería math y es base y exponente. Entonces x a la potencia sobre el factorial que acabamos de calcular aquí. Entonces suma 1 y así sucesivamente tenemos el ciclo de e a la x. Para probarlo, pues vamos a tener un valor estándar. Como se sabe, Euler es 2.7182, Euler a la 1. Para comprobar que esto funciona, entonces el código, ingresa un valor para x, 1. Euler efectivamente vale 2.7182. Ahora vamos a continuar con todo el punto 21. Entonces, como ven, no solo nos pide e a la x, sino también coseno de x, seno de x, coseno hiperbólico de x, logaritmo natural de x y seno de x. Pero entonces vamos a hacer algo. Como ven, podemos utilizar la librería math. Si uno busca en internet, podemos encontrar que la librería math ya tiene estas funciones definidas. Aquí tenemos el coseno hiperbólico, e a la x, por aquí tenemos el logaritmo, seno hiperbólico, y en esta página, por ejemplo, podemos ver que se guardan con double float. Entonces, de esta manera el código quedaría así. Corramos esto aquí. Entonces tenemos la librería estudio.h, la que siempre trabajamos, math, y vamos a definir entonces todas las variables en double, como ven aquí. Entonces tenemos la variable en la que vamos a guardar el número que nos ingrese el usuario, y el resultado de esto significa el resultado del e a la x, el resultado de coseno, el resultado de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, del logaritmo y el resultado de seno. Entonces, basándonos en lo que encontramos de la librería math, así se escribe e a la x, coseno de x, seno hiperbólico de x, logaritmo natural de x, seno hiperbólico de x. Para imprimirlos, entonces vamos a ponerlos en double float. Significa double float, que como decía, porque los guardamos así, entonces esto quedaría de esta manera. Vamos a probarlo con 1. Entonces, e a la 1, Euler es 2.7182, el que nos había dado la otra versión. Otro que conozcamos, logaritmo natural de 1 es 0, seno de 1 es 0, y así sucesivamente. De esta manera queda el código.